En realidad, las hormonas se van a secretar bajo ciertos estímulos. Bien, partimos de ese principio. Si no hay estímulo para la secreción de la hormona, pues esa no se va a secretar. Por ejemplo, hay unas hormonas que se secretan ya, inmediatamente, según el estímulo. Hay otras que tardan varios días, meses, en ejercer su función. Entonces, el inicio de la relación de generación hormonal va a depender de cada hormona y va a depender de la función que cumpla o qué función necesita cada hormona. Entonces, hay hormonas, por ejemplo, que tras el estímulo se secretan inmediatamente su acción es violenta. La adrenalina, no la adrenalina, las hormonas de estrés son rápidamente secretadas y cumplen su función. Entonces, por ejemplo, las hormonas tiroideas o la hormona del crecimiento va a tardar tiempo. ¿Por qué? Porque el organismo va creciendo paulatinamente. Va creciendo según los años, pero no necesita una acción inmediata, salvo que haya alguna patología de por medio. Tiroxina. Entonces, eso puede desencadenar una sobreestimulación hormonal, como es el caso del gigantismo, la comegalia y demás, es por sobreestimulación y la secreción constante. Entonces, nos quedamos con esto. Cada hormona depende de la función que va a cumplir para que sea secretada. Lamentablemente, las hormonas del estrés, como digo, son de rápida secreción y su función lo cumple en ese instante. Entonces, a veces hay muchos problemas respecto a estas hormonas estresantes. Bien, con la sangre podemos valorar, podemos medir, podemos cuantificar todos los tipos de hormonas que existen en el organismo, todos, ¿verdad? Las más frecuentes, las hormonas adrenales, las hormonas, ahora el caso del estrés, sí se puede cuantificar. Pero estas hormonas van a circular en el organismo en concentraciones permisibles y en concentraciones fisiológicas. Concentraciones bajísimas en realidad, por eso se mide en picogramos. Picogramos es una fracción muy pequeña. Entonces, todas las hormonas sus valores están en picogramos por ml de sangre. Entonces, ese ritmo de secreción, como se dice, es muy pequeño a nivel sanguíneo, porque no necesitamos, si no hay un estímulo tal, no necesitamos la acción de la hormona. Incluso para hacer las determinaciones, necesitamos bajísimas concentraciones de reactivo también para hacer valoración de estas hormonas. Imagínense con un pequeño porcentaje de sangre podemos medir todas las hormonas en realidad. ¿Por qué? Porque también se hace la valoración en picogramos, se hace la valoración en decilitros, o sea, fracciones pequeñas. Estas hormonas funcionan con una característica importante. Se controlan a través de la famosa retroalimentación o el CLIVAX. CLIVAX positivo o negativo. Ese es el sistema de control inmediato de la estimulación hormonal.
Entonces, la retroalimentación negativa evita la actividad excesiva de todos los sistemas hormonales. Y la positiva da lugar a incremento de las concentraciones hormonales. Por eso es que la retroalimentación positiva no es adecuada para el organismo. Ese es un círculo vicioso. Hay mucha secreción hormonal y obviamente va a haber cambios en las células blancas, en los tejidos, en los órganos. Entonces, esta retroalimentación negativa va a garantizar un nivel óptimo tanto en concentración y en actividad de un órgano. Les pongo estas fotografías. O sea, una persona puede desarrollar un aspecto muscular interesante si lo trabaja el músculo, si aporta proteínas, hace todo eso, ¿verdad? Pero si una persona quiere exagerar el trabajo muscular, puede incluir en su rutina los famosos esteroides anabólicos, que son hormonas también, que van a favorecer la potenciación muscular y obviamente el crecimiento muscular, la hipertrofia, como se llama. Pero, imagínense en esta parte cómo la circulación supletoria empieza a, es una de las consecuencias que tiene la sobredosificación hormonal, en este caso con fines culturales, culturismo, ¿no? Entonces, miren, empiezan a aparecer venas por todo ello, tanto en todos los grupos musculares, venas colaterales, como se dice, y que ese aspecto ya no es interesante. Al principio te da un buen aspecto, ¿no? Unas venitas, ya, pero después cuando son mucho más gruesas, más tortuosas, ya el aspecto ya cambia. Entonces, los niveles hormonales en el organismo tienen que ser bajísimos para que no haya este tipo de retroalimentación positiva. Y por eso es que el control que nosotros tenemos en nuestro organismo es a través de la retroalimentación negativa. ¿Sí? Es otro ejemplo de retroalimentación. Bien, uno de los aspectos importantes de las hormonas, ya para cumplir su función como tal, necesitan estas sustancias especiales, ¿verdad? Necesitan un segundo mensajero, un mecanismo de segundo mensajero que se llama, ya, es un mecanismo tal cual. ¿Por qué es un mecanismo? Porque va a mediar entre lo que es la concentración hormonal y la actividad que va a desarrollar. Entonces, si la hormona tiene que ejercer una función cuando se estimula y se secreta, entonces esa función, esas acciones intracelulares que va a hacer la hormona, van a estimular primero a este segundo mensajero. A nivel de la membrana celular, el AMP cíclico. Es el segundo mensajero, uno de los más importantes. Este segundo mensajero va a potenciar, va a inducir, va a facilitar los efectos hormonales intracelulares. Por eso dice su nombre es un mensajero. Aparte que la célula blanca tiene un receptor, ¿verdad? Aparte del receptor que está en la membrana celular, pues va a tener este segundo mensajero que le va a permitir ingresar rápidamente y cumplir su función. Pues uno de los segundos mensajeros por los cuales actúa es el mecanismo del segundo mensajero con AMP cíclico. Hay varios mensajeros, pero este es el más importante, este es uno de los interesantes. Como les decía, hay varios mensajeros, ¿verdad? Nosotros siempre ponemos en primer plano al AMP cíclico, que es el adenilano ciclasa. Eso es su nombre como tal. Aquí tenemos una secuencia de cómo actúa este segundo mensajero. Y otros segundos mensajeros, ¿cuáles son? El GMP cíclico, el TAC, el diacricelol, el IP3, ¿verdad? El ácido araquinónico, el calcio, también los hilos calcio son segundos mensajeros, la famosa calmodulina y algunos productos de la degradación de los fosfolípidos como tal. Entonces, debido a que es lo que hacen estos segundos mensajeros,
esa hormona ingrese al sitio de función, ingresa a la célula rápidamente y pueda cumplir su acción. Entonces, adenilatos clasa. Inositol trifosfato. Araquinólico. A ver si pueden leer esta parte. Sistema del segundo mensajero. Las hormonas se unen con el receptor. Hay una distorsión a las condiciones mundiales. Ahí está la forma en que se almacenan los datos. El formato de origen de la imagen. A ver, más o menos, el número 1. La hormona se une al receptor sobre la superficie externa de la membrana plasmática de las células blancas. Entonces, ¿qué hemos dicho? Todas las células tienen un receptor en su membrana, por eso se llaman células blancas. Ya están marcadas esas células para que la hormona venga y se acople a ese receptor. Primero. Segundo, hay una disposición de las proteínas, de la proteína G, la solubilidad alfa queda libre, se estimula la actividad del adenilato ciclasa sobre el lado plasmático de la membrana. Es como si estuviera procesándose esa información que ingresa acá, esa sustancia. 3. El adenilato ciclasa activada cataliza la conversión de ATP en AMP cíclico dentro del citoplasma. 4. Elimina las suborbitas reguladoras de la proteína sinasa. ¿Para qué? Para que pueda entrar al citoplasma. Y por último, la proteína sinasa activada fosforila otras proteínas enzimáticas, se activan o desactivan enzimas específicas, se producen los efectos hormonales sobre la célula. Es una secuencia, es un ejemplo, ¿no? Para que ustedes vean cómo tiene que entrar esa hormona o qué necesita. Desde el AMP cíclico, sí o sí es una de las más importantes para que se acople aquí al receptor y haga su función la hormona. Es importante estos segundos mensajeros. ¿Para qué hormonas del organismo necesitan estos segundos mensajeros? Por ahí podemos pensar que todas necesitan, ¿verdad? Hay hormonas específicas que utilizan el segundo mensajero o necesitan al AMP cíclico específicamente. Ahí tenemos la enzima 2, la calcitonina, catecolaminas, la corticotropina, CTH, la hormona gonadotropina coriónica, el glucagón, la hormona folículo estimulante, tiroestimulante, la hormona liberadora de corticotropina, tenemos la luteinizante, la paratormona, secretina, somatostatina. Son hormonas que necesitan el segundo mensajero AMP cíclico
excepto se pone, entonces, le puedo poner gastrina por aquí, no tendría nada que ver, ¿no? Entonces hay que darle una luz de pasadita a esta parte para que ustedes tengan las respuestas. Entonces decimos que estas hormonas necesitan el sistema de segundo mensaje, específicamente al AMP cíclico. Seguimos con el AMP cíclico. Esta es la secuencia, resume más o menos lo que viene el cuadrito, pero fíjense. El monofosfato de adenosina cíclico, entonces la hormona más el receptor, hace que esta sustancia se acople a una proteína, la proteína G. ¿Verdad? Esta proteína G estimula al AMP, al adenilatoxiclasa, y este adenilatoxiclasa estimulado va a catalizar la conversión de trifosfato de adenosina a nivel de citoplasma en AMP cíclico. Por eso se denomina cíclico. Y eso es dentro de la célula. Esto hace que se active la proteína sinasa, el cíclico, y va a haber la fosforilación de las proteínas específicas de la célula, desencadenando las reacciones químicas y las respuestas celular a la hormona. Pues este es un resumen de cómo actúa el segundo mensajero en aquellas hormonas que necesitan de estas sustancias. Jóvenes, todo lo que yo pregunto, hablo acá en las diapositivas, entra al examen. No, por ahí he escuchado que algunos docentes dan sus diapositivas y yo lo pregunto a otras cosas. Yo siempre saco de las diapositivas para que en algún momento haya algún tecladillo por ahí, está pues ahí. Y tampoco les digo no, que no. No les sacan fotito, hacen todo perfecto, eso es para los que vienen a clases. Ahora, si hablamos del calcio o la calmodulina, que son otros segundos mensajeros, entonces esta es la secuencia, ¿verdad? Este sistema, calcio, calmodulina y adjuntos, van a activarse en respuesta a la entrada de calcio en las células de este sistema. Ahí sí. Número uno, cambios de potencial de membrana. ¿Por qué? Porque el calcio es un ion, ¿verdad? Entonces eso va a provocar cambios en potencial de membrana, van a abrir los canales de calcio y obviamente por la interacción de una hormona con los receptores de membrana, estos canales de calcio abiertos, cuando entra la célula y ya no es calcio, se van a unir a esa proteína, a la calmodulina, a esta hormona, a la calmodulina. El efecto de la célula es la activación o inhibición de las proteínas sinasas, que no se queda específico, y la activación de esta proteína sinasa, de este tripla, de esta calcio-calmodulina, activa o inhibe mediante fosforilación las proteínas que participan en la respuesta a la hormona. Pues también es una secuencia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber? Que el calcio-calmodulina también es un sistema de segundo mensajero que utiliza a los iones calcio para que activen esa proteína sinasa que está dentro de la célula para que la hormona actúe a ese nivel. Ahora, ¿qué tiene que ver la calmodulina? Dice, la troponina C y la calmodulina se asemejan en su función de estructura proteica. La calmodulina activa la miosina sinasa de cadenas ligeras y esta va a actuar directamente sobre la miosina del músculo liso. Como resultado, el músculo se contrae. Pues esto es un ejemplo de qué función tenía la calmodulina en la actividad muscular. Ahora no quiero hablar de
muscular, ¿verdad? Entonces, al tener esta acción, se une más al calcio y obviamente va a cumplir su función de segundo pasajero. Esta relación con la actividad muscular. Hay muchas personas que están. Antes se escuchaba hablar muchos se escuchaba hablar de la alteración de la glándula de tiroides, hipotiroidismo, hipertiroidismo, que tenía relación, hipotiroidismo tenía relación con el periodo, se podía hacer el crecimiento de la glándula, se hacía palpación cerebrótica de la glándula y todo ello, pero de tipo esta parte no hay alteraciones de la glándula, tal cual, no hay sobrecrecimiento de los óseos, por ejemplo, ya hay desaparecido. No sobrecrecimiento de la glándula de Mendel, se observaba el óseo. Pero ha ido desapareciendo todo este sobrecrecimiento y todo ello. Y de repente se empezó a investigar sobre la parte inmunológica. Y lamentablemente hay una enfermedad autoinmune referida a la tiroides. Y eso es la famosa tiroiditis de Hashimoto. Esa tiroiditis autoinmune. Entonces, más antes se veían las personas con crecimiento de la glándula y todo ello, se determinaba, se diagnosticaba, se hacía gammagrafía, todo ello perfecto. Pero ahora, como no hay ese crecimiento de la glándula, pero hay personas que tienen toda la clínica de un hipotiroidismo. Entonces, a veces dejan pasar esa situación, pero ahora hay marcadores inmunológicos para tiroides y se está detectando mucho de eso, especialmente en damas jóvenes ya ahora. Vamos a tiroiditis autoinmune. Muchachas de 16, 17, 18 años, pero están con una clínica pero aflorante y no había nada de esto. Entonces, como hacerles unos anticuerpos autoinmunes, se diagnostica total esto. Y en realidad hay. La tiroiditis de Hashimoto está presente y ya no es necesario una determinada edad ni antecedentes de no haber consumido alguna sustancia, ¿no? Entonces, la tiroiditis de Hashimoto es como una enfermedad autoinmune, pues que hay que hacer como una enfermedad autoinmune. Hay que atacar al sistema inmunológico, ¿verdad? Porque está haciendo daño. Y ahí utilizamos nosotros los famosos corticoides para bajar el estado inmunológico y evitar que ese sistema esté atacando. Entonces, ahora ya ha pasado de moda, podemos decir, el hipertiroidismo, hipotiroidismo como tal. Esto de las tiroiditis autoinmune está pasando con más realidad en muchos casos. Entonces, como tal, las hormonas tiroideas que son secretadas por la glándula tiroides cumplen una función específica y van a cumplir una función en muchos órganos blancos. Estas son las hormonas tiroideas, ¿cuáles son? La triiodotiriona, tetraiodotiriona, tiroxina. Se van a unir a las proteínas receptoras del núcleo de la célula. Estos receptores son factores de transcripción ya activados, localizados en el complejo cromosómico, ¿verdad? Ahí están. Y van a cumplir dos funciones. Una, activan los mecanismos genéticos para la formación de tipos de proteínas intracelulares. Muchas de estas son enzimas que potencian la actividad intracelular en casi todas las células. Es un tipo de enzima. Y otras, una vez unidas a los receptores intracelulares, las hormonas tiroideas siguen ejerciendo su función de control durante días, incluso semanas. O sea, las hormonas tiroideas tienen múltiples funciones. Y en esa persona que tiene alguna alteración tiroidea, pues lo que hay que hacer es clasificar el yodo, ¿no? Hay que darle el yodo. Y por eso toda la sintomatología va a desaparecer. Con solamente darles yodo, comprimidos.
Pero si no hacemos un diagnóstico de la tiroiditis autoinmune, no vamos a poder dosificar eso. Los endocrinólogos, por ejemplo, ya están solicitando, muchos están solicitando esta dosificación de anticuerpos autoinmunes para tiroides. Nosotros lo vemos aquí desde el punto de vista hormonal, ¿verdad? Al principio les he dicho que estas hormonas se pueden detectar en sangre, sí se pueden detectar. Hay diferentes técnicas para esto. La GIA, como se dice, el radioanálisis, ELISA, la quimioluminiscencia, pues son equipos especiales para cuantificar este tipo de hormonas. Entonces, todas las hormonas se encuentran en la sangre en concentraciones pequeñas, en un picogramo. ¿Verdad? Y un picogramo, ¿qué se representa? Es la 1000.000.000ª parte de un miligramo, o sea, tan pequeñita, ¿verdad? Tan pequeñita. Por ejemplo, fíjense, en este ejemplito, y esto es ya de la parte forense, tú puedes ver una prenda de vestir que ha sido lavada, hecho todo, y de repente no tiene rastros de alguna sustancia, ¿verdad? Pero en forense, en la parte forense, hay pues sustancias que pueden resaltar trazas de esta sustancia que había quedado en esa ropa. Entonces ahí está la bioquímica forense. Entonces se utiliza una sustancia interesante que es el luminol, y al mezclar esta con agua oxigenada y buscar una catalización cuando entre con queso, va a permitir determinar restos de sangre en prendas que ni se ven, o sea, no tienes ni idea que bien lavada la prenda, todo. Pero como estoy diciendo que estos aparatos ya detectan picogramos, o sea, por más que lo laves, no, las sustancias se quedan impregnadas. Y más que someter a esta prenda a esta sustancia que es el luminol, inmediatamente se va a detectar esta sustancia. Y si es positivo, pues es sangre. Entonces lo que hacen en la química forense para determinar primero los rastros de sangre y segundo, hacer el ADN para comparar si coincide con algún tipo de supuestos, digamos, personas que están comprometidas en algún hecho. Entonces la quimioluminiscencia, su nombre dice eso, ¿verdad? Es encender, es iluminar una sustancia a través de reacciones químicas, en el caso de la oxidación del luminol, para que se puedan ver los rastros de sangre. O sea, por más que lo laves, por más que hagas lo que sea, ahí está la prueba. Estas son las técnicas que más se están utilizando ahora para hacer determinación de hormonas, especialmente la quimioluminiscencia, es la que más se está utilizando. Y tiene un margen de seguridad muy alto, entonces son aparatos y técnicas muy sensibles y muy específicas. El ELISA primero, el radioanálisis primero llegó, después llegó la parte de ELISA. Ahora en química es esta, la quimioluminiscencia. Y obviamente más adelante podrá llegar otro tipo de aparatos. Y cada vez que llegan los aparatos son más fáciles de manejar, menos cantidad de muestra, más sensibilidad. O sea, no hay margen de error, salvo que cambies las muestras, salvo analizo otra muestra en vez de otra. Por ejemplo, para detectar algunos restos de material biológico, por ejemplo, para detectar rastros, digamos, de espermatozoides y demás, se utiliza también otra sustancia. Y la técnica como tal se llama árbol de Navidad, se llama así, ¿no?
tú haces este mismo procedimiento y obviamente las sustancias que estaban dentro del procede de algunos procede sensible y te dan ese aspecto de alcohólico de calidad. Entonces también se puede hacer eso. Se habla con el advenimiento de estas técnicas ultrasensibles, ya no hay crimen perfecto, nunca hubo crimen perfecto, solamente no había la técnica para hacer eso. Y las hormonas también se pueden detectar mediante esta técnica y te dan muy buenos resultados. Los neurólogos y todos ellos se han beneficiado muchísimo de esta técnica. Y como les digo, por ahí ven algún artículo sobre la enfermedad de Hashimoto, es interesante, ¿no? ¿Listo? ¿Para qué vamos a conocer funciones si tenemos tiempo?